Lengua materna español. Secuencia 5. Escribir colectivamente obras teatrales breves. Obras de impacto social. Tuve que ir a recogerlo. ¿A dónde? Al colegio. Volvieron a llamar esta mañana. ¿Recuerdas lo que hablamos anoche? Seguramente han leído o visto una obra de teatro y seguramente se han dado cuenta que el teatro aborda situaciones o problemas cotidianos, lo que nos permite conocer otros puntos de vista de algún asunto en particular. Por ello, deben de saber que el teatro tiene una función social. Pero, ¿sabes cuál es el proceso para llevar a cabo las obras teatrales? Bueno, aquí te lo voy a explicar. Hay 3 fases por las que debemos pasar. En la primera fase vamos a planear nuestra obra. En la fase 2 vamos a escribir la obra. Y en la fase 3 vamos a representar la obra. Bueno, empecemos con la fase 1. Para planear la obra de teatro que escribirán, primero deberán seleccionar un problema, fenómeno o historia de impacto social, como lo pueden ser la migración, el trabajo infantil, las falsas amistades, la inseguridad o muchos otros temas más. Es importante cuestionarse en equipo por qué es importante plantear este tema y qué impacto o efecto tendría en el lugar donde viven. En la fase 2 tenemos que resumir la historia, problema o situación que hayamos elegido. Después se elabora un guión estructurado en actos y escenas. Luego, a partir de este, se escriben los diálogos y finalmente se revisa y se corrige. Vayamos a un ejemplo. Supongamos que encuentro un periódico y veo una noticia sobre la migración, así que elijo que mi obra será sobre este problema. Ya que tengo mi problema, tengo que analizar aspectos como espacio y tiempo, para lo cual debemos contestar: ¿cuándo y dónde ocurre la historia? Otro aspecto sería personajes, el conflicto que enfrentan y sus funciones, para lo cual debemos contestar: ¿quién puede ser el protagonista? ¿Podría haber más de uno? ¿Cuál podría ser la situación problemática o conflicto que enfrenta él o la protagonista? ¿Quién o qué desempeñaría la función de oponente? ¿Un personaje, una situación o las circunstancias? ¿Hay aliados o personajes que cumplan otra función? ¿Quiénes son? Y el último aspecto es la trama. Y nos preguntamos, ¿cuáles podrían ser el planteamiento, desarrollo y desenlace del conflicto? Una vez que tengamos el argumento o resumen de la obra, pasaremos a estructurarla en actos y escenas. El número de actos puede variar entre una obra y otra, incluso muchas constan de un único acto. Durante la escenificación, el final de un acto se marca de alguna manera, bajando el telón con un oscuro, etc. E incluso en ocasiones la escenografía cambia entre un acto y otro para indicar cambios de lugar o de tiempo en la historia. Por su parte, las escenas son subdivisiones internas de los actos. Se caracterizan por retratar un tiempo único en el que participan los mismos personajes. Inician o terminan cada vez que entra o sale un personaje, al igual que los actos. La cantidad de escenas es variable. Lo importante es que sean suficientes para contar la historia y mantener el interés del espectador. Si las escenas son muchas e innecesarias, se aburrirá. Si son insuficientes, la historia quedará inconclusa y tendrá poco impacto. Supongamos que nuestra obra tendrá 3 actos. Pues en el primero pondríamos el planteamiento con 2 escenas, en las cuales pondríamos el tiempo, los personajes y qué ocurre en esa escena. Es importante recordar que para atrapar a los lectores o espectadores es necesario que haya incertidumbre desde el inicio,
de modo que estos se estén preguntando todo el tiempo qué irá a pasar. Esto es lo que se conoce como mantener la intriga. Una vez estructurados nuestros actos y escenas, necesitamos desarrollar los diálogos de los personajes e ir incorporando el contexto necesario para los actores por medio de acotaciones. En el ejemplo que estamos llevando, nos quedaría así. Como último paso de esta etapa, tendremos que corregir el guión de la obra de teatro. Al escribir una obra de teatro se debe considerar el uso de los signos de puntuación. Algunos de estos sirven para organizar las ideas que se dirán, como el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, mientras que otros sirven para darle expresividad al texto o reflejar estados de ánimos y emociones, como los signos de exclamación, de interrogación y los puntos suspensivos. Durante el proceso de la fase número 3 deberán preparar los recursos escénicos necesarios, es decir, todo aquello que se requiere para representar la obra sobre un escenario, desde los gestos y el movimiento corporal de los actores hasta la escenografía, la utilería, el vestuario, la música, el sonido y la iluminación. Bueno, espero y te haya sido de gran ayuda. Hasta luego.